Ich sage zu deiner Selbstbild. Jóvenes luchando por poder, ya ves cómo son mis por su rey. Hitler quiere el mundo dominar, crimen y matanza por doquier. Los hornos se prendieron otra vez. Hoy estamos con Jimmy Jazz, ex integrante de GP y actualmente integrante de Punkis y Cerebros, para realizar esta entrevista sobre la importancia aquí del punk en Medellín. Entonces, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias también por participar. Gracias a vos, Andrés. Muy bien, empecemos cuando quieras. Sí, listo. Entonces, eh, primero te quería preguntar sobre que al revisar, ¿cierto? Un poco sobre tanto bibliografía o fuentes o cosas así, es un poco difícil encontrar información, digamos, un poco más detallada sobre lo que fue el punk aquí en Medellín. ¿Tú por qué crees que se debe como de toda esa desinformación actualmente? Pues básicamente no creo que es que nadie esté interesado en conocer eh, lo que es ese un underground. Yo no te estoy corrigiendo, Ujú. aunque debería hacerlo en algunas cosas. Pero nosotros aquí siempre dijimos punk y metal. Ahorita ustedes, los de su generación y generaciones un poquito más atrás que nosotros, siempre han dicho punk y han dicho metal. Y pues yo pienso que eso iría en contravía de lo que nosotros hemos dicho siempre, aunque la forma Sí. correcta sea como ustedes la dicen. Entonces, frente a eso de que la historia no existe, mucha gente ha tratado de contarla, todo el mundo ha tratado de contarla, o todo el que ha estado en estos modelos. Yo incluso he tratado de hacer textos sobre estas cosas. Alguna vez una chica de la televisión nos propuso hacer una historia del PUN en Medallo y nunca se concretó nada. Por ahí salió un pequeño sketch, una entrevista, media hora, no sé, pero ahí no se puede decir todo lo que se ha vivido. Y también estuvimos muy de acuerdo en que cuando se va a contar una historia, la historia tiene que ser eh, lo más amplia posible, no reducirse solamente a lo que dicen los periódicos y la radio. Alguna vez estuve yo en una conferencia en la UT, en la Universidad del Tolima, y algún espectador me salió con que las bandas más representativas de Colombia son Ira y Tres de Corazones, con lo que yo nunca estaba de acuerdo. No aparecen Los Sucios, no aparece Fertil Miseria, no aparece GP, no aparecen bandas que fueron formativas o que por lo menos han estado durante todo este tiempo produciendo y sacando sus cosas. Entonces, el hecho de que no exista esa historia se debe justamente a que no hay gente interesada realmente en ese mundo subterráneo y hace falta que la saquemos. Yo sé que yo hablo mucho, aquí se va a encartar usted, No te porque preocupes. también se ha tratado con muchos textos. Por ahí Medellín en rock, Medellín Historia del Rock en Vivo, y eso es simplemente un libro donde hay un montón de fotos y medio se comenta los parches y medio se comenta uno que otro concierto, pero no se ha tomado la cosa en serio para sacar algo lo más general posible y desde el mundo subterráneo, underground. Ya. Sí, y en verdad es cierto, o sea, digamos que a la hora de buscar, y en verdad lo que vos me decías sobre la generación actual, es muy difícil comprender lo que fue para uno hoy en día, porque uno sencillamente encuentra lo que más se ve en los medios y lo que más pues se entra en difusión. Pero entonces ya entrando con la segunda pregunta, quería preguntarte sobre el contexto en donde se envolvió lo que fue el PUN, así como un medallo, ¿cierto? Eh, Hablando desde los 80, ¿sí? Y la influencia porque al buscar sobre la historia en esos entonces se encuentra que pues fue en Medellín
una época en donde pues estalló la violencia y es bastante complicado. Entonces, ¿cómo relacionarlo y cómo verlo, ver esa época, qué relación tuvo o qué influencia tuvo sobre todo ese movimiento punk? Pues hombre, ve, la situación aquí sería incluso ir más atrás de los años 80, porque el rock aquí no empezó en los 80, el rock empezó mucho antes, aunque siempre con 10 años de atraso, pero hay una tesis de Darío, el guitarrista de Frankia muerto, que creo que ahora vive en España. Yo estoy mintiendo porque estoy totalmente desactualizado, pero sí sé que él hizo una tesis respecto a cómo entró el rock acá. Y entonces, básicamente, en alguna conferencia que el hombre dio, él comenta que el rock entra a Colombia de manos de los papás de los ricos que tenían cómo viajar a otro lado y para contentar que el hijo lo tenían en la casa o que no se lo llevaron a pasear, le llevaban una pasta, un LP, un acetato, me imagino que conoces el formato, Sí. y de esa manera empezó a entrar ese rock que ya llevaba un tiempo difundiéndose en otras partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, que son los centros y las mecas, si hay que decir una cosa de esas. Eh, y estas personas empezaron a escuchar ese rock. Exactamente qué rock, no, póngase en esa situación, que si aquí llegaba un LP de Jefferson Airplane, no lo traía un pobre ni lo traía uno por internet, porque las conexiones para esa época sabemos que estaban en pañales, no existían. Ujú. Y que aquí el internet viene a entrar fuertemente a partir de este siglo, porque lo que fue entre el 90 y el 2000, eso era un complique la conexión y era bastante costoso y había que ocupar la línea telefónica, y eso pues no lo permitían en ninguna parte. Eso ahora recién con los teléfonos inteligentes que todo el mundo cree que no puede vivir sin esa internet. Entonces, el contexto viene más o menos por ese lado. Sí hay una violencia, aunque violencia ha habido en cualquier momento de la historia. Si nos vamos ahorita, hay una violencia, un tipo de violencia. Sí. Cuando la gente habla en el pasado, dice, hombre, se recrudeció la violencia por las pandillas, sigue habiendo pandillas. Se recrudeció la violencia por los asesinatos, sigue habiendo asesinatos. Que hubo uno que fue bastante, digámoslo, piedra de escándalo, que fue la violencia con los narcotraficantes y la cacería que se daba entre los narcopillos de la droga y los narcopillos del gobierno, que esa fue la época de la violencia según el contexto que me mencionas, Andrés. Ujú. Pero cuando hablamos de ese contexto, seguimos exactamente en lo mismo. Los pocos que escuchaban rock, que lo difundieron, empezaron a traer esas bandas de más y de menos, y algunos alcanzamos a escuchar ese otro contexto que fue el punk, y nos metimos en ese cuento de querer escuchar esa música que era más rebelde, más revolucionaria. En esa época es muy probable que no lo hubiésemos entendido, pero era un ritmo que nosotros consideramos diferente, siendo ritmos comunes, y nos fuimos apegando a ella y construyendo alrededor de ella. Listo, perfecto. Entonces, y según entonces eso que me comentas, hubo siempre como bastantes diferencias dentro de la misma ciudad de lo que, de cómo se desarrolló el punk. Eh, entonces, mi duda sería como cuáles fueron esos diferentes escenarios que se presentaron en el punk aquí en Medellín durante los siguientes años, desde los 80, que es digamos lo que comúnmente se conoce en adelante, eh, esos escenarios quizás divididos por barrios o por sectores o también por épocas que existieron. Siempre se ha dado ese tipo de confrontación, ese tipo de choque entre los diferentes estilos musicales, porque la gente se vuelve muy radical al respecto y piensa que su música es la única que vale la pena, y existen enfrentamientos, existieron enfrentamientos, incluso ahora vos todavía puedes encontrar parches de solo metal o de heavy metal o de lo que llamamos aquí el metal más oscuro que hay, los metaleros, las cabras, que ahorita me gano un problema con mencionar eso, pero es verdad, o un parche solo
punqueros o un parche solo de metaleros. En el momento la juventud permitía que ardieran las ganas, y cuando se encontraban ese tipo de cosas, es decir, cuando ya se creó ese esquema que el punquero tenía cresta y cierto tipo de ropa de ganchos de cadenas y el metalero tenía cierto tipo de ropa en cuero bastante oscuros, cabello largo, cuando se encontraban en la calle, pues cuando nos encontramos en la calle, yo siempre andaba por carreteras secundarias para no encontrarme ni con la policía ni con otro grupo de esos, porque en general conmigo no hubo problema. Yo llegué a ver problemas con muchos, aunque muchos han dicho, un punquero de cabello largo, eso era una estupidez, y lo sigue siendo. Pues yo siempre he tenido el cabello largo y no me he tenido que enfrentar con nadie para demostrar que lo mío es mejor, porque no considero que eso sea válido, ni lo consideré en mi época. Pero sí había difusiones y uniones, porque desde los barrios altos de Santa Cruz salían bandas de punqueros y metaleros y se bajaban a recorrer las calles tomando alcohol con Coca-Cola, el famoso Chamber, y llegaban hasta las ruinas. Y había ciertas zonas, fronteras invisibles que llaman hoy, que no se pasaban porque era otra banda que era más agresiva o que pertenecía a, siendo también punimetal, porque de Castilla también bajaba gente, y existían esas agresiones y existían esas diferencias, esas fronteras. Sí, pues yo estoy convencido, soy un convencido de que uno aprende lo que está a su alrededor. Y entonces, pues yo dentro de lo mío aprendí de los poquitos que tenía al lado, y me imagino que los otros aprendieron de lo poquito que tenían al lado. Y siempre hay esa etapa fascista en la vida de las personas que piensan que son lo mejor, y por eso es que hay esos enfrentamientos. Es que nosotros somos de Castilla y somos mejores, es que nosotros tenemos tal banda y somos mejores, es que nosotros somos de Popular y somos mejores, nosotros somos de Castilla y somos mejores, en fin, cosas así por el estilo. Pero sí ocurrieron y todavía ocurren. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente del movimiento, cuando hablamos del movimiento rockero, que me han escrito otras partes del país y otras partes del mundo, sobre todo del país, de Colombia, donde me dicen, no, es que aquí si encontramos un metalero nos coge a calvazos o nos tenemos que quitar la camisa y empezar a pegarnos. Y eso es cierto. Eso llegó a ocurrir no solo en los 80s, en los 90s y a principios del siglo he escuchado yo que ocurre ese tipo de cosas, y estoy seguro que aún ocurre por otros tipos de música. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, que me hablabas hace un segundo sobre las bandas, ¿verdad? Quería preguntarte sobre, entonces, ¿cuáles bandas podemos considerar como que verdaderamente influenciaron e hicieron, pues, de Medellín una ciudad punkera y que, pues, le dieron esas características particulares que se escucha en el punk de la ciudad? Vea, hermano, usted no me mata con esa pregunta. El problema es que cuando uno habla de su perspectiva, como te dije, yo te voy a mostrar mi perspectiva, esas bandas van a variar bastante. Pero yo nunca he considerado que las bandas que aparecen en la radio y en la televisión, o que aparecen en las revistas del corazón o en las revistas del género, sean las bandas más apropiadas para mencionar una línea. Entonces, si nos vamos a Castilla, pues nos vamos a encontrar con unas bandas, y usted allá se podía encontrar en Castilla con el Bar El Sub, que creo que ya no se llama así, pero allá tenían un recorrido y los conciertos que se llegaron a hacer en esa zona. Yo alguna vez me detuve ahí a leer algo y hablaban, por ejemplo, de unos conciertos en los años 90 que se llamaban Más Allá de la Piel. GP participó en unos dos conciertos. Entonces el concierto era primero de unas bandas de un estilo, de otro estilo, de otro estilo, y fueron 2 o 3 conciertos. Uno de ellos fue en la feria, otro fue allá en Castilla, y esos conciertos están ahí, en la historia. ¿Quién lo recuerda? No sabemos. Lo recordaremos nosotros, y algunos tendrán boletas. Yo tenía por ahí una colección de boletines de conciertos, de flyers, que ya no me pertenece, la regalé,
pero allá aparece ese más allá de la piel. Entonces mira que si nos venimos a este lado, ya no al occidente, sino al oriente, pues vamos a encontrar otras bandas. Aquí se crearon otras bandas. Yo cuando vivo en Medellín, mis padres todavía viven en Aranjuez, entonces en la zona de Aranjuez eran otras bandas muy diferentes. Si uno tiene que decir qué bandas hicieron el primer recorrido, entonces nosotros tenemos que irnos a esas bandas que publicaron un cassette que todavía se conoce como el Pun Medallo, y que luego cuando se hizo la película Rodrigo de No Futuro, sacarían una pasta, un LP, donde no salieron todas las bandas. Cuando uno escucha el cassette completo del Pun Medallo, encuentra bandas representativas, bandas que dieron por iniciado ese concepto de el punkerismo en Medellín. De entre ellas, pues yo quiero mencionar dos o tres. De pronto Lovaina, PN, Las Pestes, Los Mutantes, ya mencioné más. Pero Sí. yo quiero que tengas en cuenta esto, que es donde yo pongo mi parte y donde de pronto otro dirá, pues que este es un pobre bobo HP, que yo no voy a decir vulgaridades. Y es que esas bandas dieron un inicio, lograron grabar, mostraron que no había necesidad ni de ser un experto en grabación, ni de ser un experto en música, sino de tener ganas de decir cosas y se dijeron. De ahí partieron muchísimas otras bandas que aún subsisten. Yo le podría mencionar dos o tres bandas, porque yo como miembro de GP todavía subsisto y yo no he dejado de hacer música en 30, 34 años, ni de estar en ese lado que es en el lado underground, porque nosotros sí hemos salido una vez en el colombiano y una vez en Teleantioquia, creo que se puede sumar bastante. GP tuvo hasta su momento unos 11 o 12 discos. Cuando uno se pone a mirar una banda como Pestes Mutantes, que sacaron un trabajo y desaparecieron, no completamente de la escena, pero desaparecieron de la producción. Hasta recientemente vuelven a aparecer, entonces ya son ahí sí me tocó decirle a los superputas. Entonces ahí es donde uno entra como en controversia. Esa banda generó, sí, al inicio, volver a aparecer 30 o 40 años después y decir, es que nosotros fuimos los que iniciamos esto, parece una tontería. Me parece que las bandas que han estado ahí, y ahí sí lo digo, Ira estuvo ahí, Ira estuvo en esa época y ha producido constantemente, pero no es que sea la banda superputas, pues ahí está, desde este lado diría yo que Fértil Miseria es extremadamente vieja. Yo ya no puedo irme muy allá, pero de las bandas nuevas, y nuevas es porque estamos hablando de este siglo, hay muchas bandas que ni siquiera se contrastan con esa historia. Y uno dice, bueno, entonces esta banda ¿dónde aparece? Sí, vos vas y lo buscas y la gente le gusta lo que hace. Y empiece con Punky Cerebro, siga con Los Sucios, váyase a, se me olvidó la de Caliche, la banda de Caliche de Castilla. Pero solo porque tengo mala memoria. Pero son bandas que han estado ahí produciendo, haciendo, presentes en el movimiento, mostrando lo que piensan, lo que dicen, y que son bandas que son reconocidas. De pronto volver otra vez allá en los 80, Censura. Censura aparece, hacen eventos, tienen un trabajo, ahora volvieron a aparecer. Ellos han estado constantemente cambiando. Ellos pueden decir, no, nosotros hemos estado ahí en la jugada, pero entonces yo pienso que eso se demuestra con hechos. Con hechos y con trabajos y con aportes hechos al mismo movimiento. Pero yo creo que ya me fue la mano y dije muchas cosas, pero sí, te mencioné 3 o 4 bandas y hay muchas partes de Medellín, porque aquí estamos hablando de Medellín, no es una historia general en Colombia, porque si me voy a Bogotá voy a tener exactamente lo mismo y muchos van a decir, no, esta banda fue primero y van a aparecer nombres que de pronto no los conocemos, pero que sí hay bandas extremadamente viejas. Pues yo en Bogotá, Morgue, por ejemplo, es extremadamente vieja. ¿Y quién menciona a Morgue en una revista o en un periódico o en la farándula común? Pero se oye bastante en el underground. Sí. Ya hablando también, por ejemplo, del propio género y lo que desarrolló en los jóvenes, ¿sí? Mi pregunta es,
¿Qué le aporta el punk a un joven y qué le aportó antes? ¿Qué es lo que siempre ha aportado como a ese grupo de personas? Bien, ahí tenemos que ponernos del lado que no me gusta. Y es que el joven siempre está buscando algo nuevo. A mí me parece increíble que el reggaetón tenga tantos años y la gente todavía lo busque. Pero en la época a la que nosotros nos estamos refiriendo, la novedad era importante. Y entonces, eso de yo no escucho la música de los viejos, sino la música que yo quiero, pues realmente no es la que yo quiero, no es la que me están mostrando esos compañeros de al lado. Pero cada uno busca esa novedad, busca ser mejor que el anterior, que la generación anterior. Y si vamos realmente a eso que te puede enseñar este tipo de música, yo considero que me crié al lado de La Polla y de La Polla Records de España y de Dick Kennedy de California. Estos dos grupos me permitieron, me incentivaron. Yo recuerdo que escuchábamos metal y de pronto alguien llegaba y decía, ve, es que yo traje, corría el año 82, 83, pues que yo traje un cassette, que en esa época era cassette, del Frankenkreis, que es uno de los trabajos de Kennedy. Entonces ahí podía uno leer las letras en inglés, pero entonces eso me permite ir a buscar en un diccionario, traducir. Ahorita es muy fácil llegar y busque la letra y traduzcala en un traductor cualesquiera, pero entonces traducir a mano con un diccionario de Chicago. Yo decía, bueno, esto es lo que yo quiero decir. Si yo quisiera decir alguna cosa, esto es lo que yo quisiera decir. Y veía cosas bastante interesantes sobre la política, sobre la sociedad, sobre el entorno del momento, porque habría que leer muy bien lo que decían estas bandas, que algunos las traducen y dicen, no, es que es una banda del carajo, pues eso dice que vamos a matar niños. Pero si uno mira, es la sorna con lo que lo dicen y ese trasfondo que hay en la letra. Exactamente lo mismo me pasó con La Polla, que al escuchar los primeros trabajos de La Polla, yo decía, no, pues este idiota que se cree, pues soy una estrella del rock, eh, trabajo en la CBS y un día me voy a hacer la cirugía y venderé muchos discos con esta carita mía. Lo que no se leyó fue el contexto general, que luego de leerlo uno dice, qué crítica tan excelente, qué belleza, qué maravilla. Y ese tipo de cosas son bastante interesantes. Yo no digo que hoy día te cojas un punkero promedio y le preguntes por un tema X y te lo vaya a resolver, porque una de las cosas que me pasaba aquí en Medellín era que si me parchaba en algún sitio, en este caso puntual, el padre, hermano, es que la letra de ustedes no se entiende, hermano, es que ustedes paren escribiendo poesía, pero te garantizo que le preguntamos a esos mismos que me ocurrió, preguntarles, venía, entonces, ¿qué quiere decir Evaristo cuando dice, nos chorizamos algo del plutonio, la ciencia no cobra y tiene que vivir? Explícame vos ese contexto. Y no eran capaces porque dentro de todos los medios siempre van a haber imbéciles alterados por el estudio que no tienen ni idea de lo que están cantando. Y también me he encontrado con gente que dice, no, es que a mí no me interesa escuchar de los males del mundo, yo escucho música en otro idioma porque me llena, porque me mueve, y estamos en una total validez. A mí me enseñó que había que ser crítico y que lo que había que mostrarlo desde nuestro punto de vista. Y eso fue lo que creo que en algún momento logré yo, que yo, independiente de GP, tengo que decirlo, sin tratar mal a los demás, fui quien produjo DGP para la sociedad y era el cantautor y compositor de la mayoría de las canciones que se hicieron para el grupo. Entonces ese DGP para la sociedad, que no sé si lo has escuchado, es una crítica que yo considero monumental y que muchos otros lo hacen. Yo, la verdad es que ahí sí me ahorro eso que llaman, se me olvidó cómo se dice, no soy humilde, en ese sentido no soy nada humilde. Ya me preguntan, ve, ¿y qué trabajo has hecho? Yo digo, este y este y este. Y que me parece que a partir de ahí nosotros crecimos bastante y se pudieron producir bastantes álbumes con mucho sentido. Como en estos momentos escuchas cualquier tema, en este caso, otra corrección de Punkis y Cerebro, sin la S final.
Ok. Yo pienso que ningún trabajo de punkis está por fuera de ese canon estricto de enseñarle al otro lo que nosotros estamos pensando y de una manera muy bonita y elocuente con los ritmos que a nosotros nos gustan. Y no sé si has escuchado pronto en los esquemas míos en solitario, que tengo unos 17 álbumes solo, eh, trabajos que tienen muchísimo de conciencia, pero que ya no son pun. Yo le llamé pun acústico negro y sobre el último, pues que se salió hará 3 meses, yo podría decir que sigue estando ese modelo musical donde se trata de contar algo con muy poca música, pero que se dice algo lo más elocuentemente posible. No para todo el mundo, pero quien sea capaz de llegar a él y discernirlo, algo aprenderá. Lo mismo ocurre pues con lo que te decía. ¿Qué aprendimos? Lo que queremos aprender. ¿Y qué nos ofrece? Un amplio mundo de posibilidades donde nos están contando cosas como no tragarnos, no tragar entero, no dejarnos pisotear y si nos pisotean, pues gritarlo. Esas cosas se aprenden. Ujú. Listo. Ya para terminar, me parece muy importante observar o preguntar, ¿qué del punk es importante visibilizar en la actualidad? Y, y qué de esa influencia tuvo bastante importancia e influencia en la ciudad. Mm, ahí ya, de nuevo, otro problema. Siempre hay que aclarar que es desde la postura Ujú. que Sí. yo manejo. Pero eso importante que hay en el punk, mm, eso importante que hay en el rock es justamente lo que yo te acabo de mencionar. Cuando Evaristo dice, un mundo entero se quema a sí mismo al hacer pomadas para sus quemaduras, un árbol que arde y de él sale el papel, en fin, o un Dead Kennedys cantando eh, Holi en Camboya, vacaciones en Camboya, y que tú me digas que es que necesitas amigo para que vaya a la guerra, ese tipo de cosas, ese tipo de conciencia es la que se debería tomar del público. Hay que hacer una crítica interna, y es que aquí se habla de que el reggaetón es muy vulgar y el reggaetón para mí es una basura. Lo que escuchan ahorita los muchachos es una total asquerosidad. Pues no se puede decir que en nuestra época lo que se escuchaba no era una total asquerosidad. Si uno va a mirar canciones de rock que hablen de sexo por montones, si uno encuentra bandas que solamente decían, tu comija, o tu gran monstruo de cuero negro, o mírame las nalgas como se me salen por aquí, eso ha sido común a todo. Entonces lo que uno puede extractar son esas poderosas bandas de punk que tienen un esquema para la revolución, en mi caso, porque otro dirá, bueno, eso no es lo que a mí me mueve, yo prefiero escuchar que digan, ponle a tu cuerpo alegría Macarena y me lo colocan con 4 o 5 tambores titubeando y vaya y pase. La segunda pregunta fue la que se me escapó, Andrés, si me la repetís estaría muy agradecido. Eh, La primera que, que, rescatable. La... en el punk, o sea, y aquí en Medellín, ¿qué influencia le dio a la ciudad? O qué, o pensarlo así, ¿qué de lo que fue el punk, ¿cierto? Deberíamos observar más en la ciudad o apropiarnos más de él. ahí sí ya toca volver justamente a los barrios, porque yo siempre he rescatado, aunque se haya dicho o se dijera, que los propietarios del sub lo que estaban era aprovechándose del rock cuando nos ofrecían un espacio para conciertos que nunca habíamos tenido, básicamente, porque si empezamos a tocar en el Cerro del Ángel, llegaba un momento en que decían, no, hay un montón de locos, no nos lo aguantamos aquí hasta luego, o en la Casa Teatro, o en el Bar X, o en el Bar Y. En el sub nos aguantaron y nos colocaron un espacio excelente para que las bandas pudieran ir y presentarse. Y realmente, cuando uno va a mirar, yo no soy accionista, así que yo no sé si ganaban mucho o poquito, pero a mí me parece que si la gente hace cuentas de lo que se gasta en un espacio de esos y lo multiplica por las pocas entradas que hay, con lo amables que son los muchachos y con tener ese espacio, pues alguno llegará a la conclusión de que esa es una de las cosas rescatables. De los locos de los años 70 y 80, ahorita muchos logran montar tabernas y no las sostienen
porque no es sostenible. El rock no es sostenible cuando vos tenés un bar y todo el mundo llega a fiar. El rock no es sostenible y cuando hablo de rock me refiero al punk y al metal. El rock no es sostenible cuando vos haces un concierto y todos quieren entrar gratis en una taberna. El rock no es sostenible en muchos de esos sentidos. Entonces, muchas de esas tabernas que yo vi crear aquí en Medellín, las volví a ver cerrar. No, es que no me dio, no, es que no me dio. O cambiarse de género. O incluso rockeros que montaron una taberna de otra cosa para sostenerse y seguían con su mundo musical. Yo supe de un metalero que se armó un centro de esos donde van a brincar y a consumir popper, y de eso vivía el hombre, y metalero de todos los 5 círculos del infierno, porque el hombre era un metalero de cepa y mecha. Rescatar que vivimos una generación son 20 años. Si aceptamos que arrancamos acá en los 80, aunque te cuento pues que en el álbum Bodas de Sangre publicado en 2002 llevamos 40 años, yo asumía el año 60 más o menos como la entrada del rock a Colombia. Y si miras bandas de esa época, las hay. Hay bandas de los 60 en Colombia, en Medellín y en otras partes del país que empezaron haciendo un rock muy suave, pero que llegaron a eso. Entonces, en el Bodas de Sangre yo proponía 1960, que ese álbum se publicó en 2002 y decía, llevamos 40 años martillando la ciudad. Para 2021 serían 60 años martillando la ciudad. Y eso quiere decir que 3 generaciones han vivido de ese rock. Estemos equivocados o no, eso también hay que rescatar. Bueno, yo creo que con esto ya terminaríamos. Agradecerte infinitamente por el espacio y por, pues, en verdad, toda esta oportunidad, Jimmy, y en verdad también de parte de todo el grupo aquí del proyecto, muchísimas gracias. Andrés, a vos de nuevo, muchas gracias. Saludame a Jairo por ahí. Listo, Hace mucho señor. tiempo no lo veo. Listo, pues, muchísimas gracias a vos, Andrés, y ya esperaré yo ver alguna cosa que me envíen por acá.